Bueno, gloria al Señor. Iniciamos esta transmisión aquí en vivo desde London, Ontario, Canadá. Les doy la bienvenida a todos en esta tarde ya. Muy contentos de estar con ustedes, mis amados hermanos. Si me ayudan cada uno, por favor, a compartir el link con las diferentes personas que nos estarán acompañando en esta tarde, culto de domingo. Vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros, orando. Ponemos este tiempo delante del Señor y le pedimos a Él que sea el que nos hable y el que hoy nos levante a cada uno. Lo necesitamos es a Él. Necesitamos a Jesús en esta tarde. Vamos a orar y mientras tanto damos tiempo a que se vayan uniendo los diferentes hermanos. Poderoso Dios que estás en la creación, en todo lo que hiciste con poder. Tú que eres infinito, tú que eres Señor eterno. Invocamos el nombre de Jesucristo a esta hora para que, Señor, inclines tu oído hacia nosotros y que escuches nuestro clamor. Hay corazones, Dios mío, necesitados de ti. Hay almas, Señor, que están buscando el reposo en ti. Hay, Señor, vidas turbadas, Señor, que te necesitan. Poderoso Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde y que nos ministres a todos, que toques nuestros corazones. Llévate la tristeza, llévate la confusión, llévate la angustia, Señor, y toda la opresión, Dios mío. Límpianos de la contaminación de este mundo, Señor, y ayúdanos, poderoso Rey. Te necesitamos. No hay forma de que lo podamos hacer sin ti, Señor. Por eso aquí todos juntos, como tu pueblo, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Jesucristo, ven acá, Señor. Cumple esa promesa tuya que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ven y sálvanos de este azote, ven y sálvanos, Señor, de esta hora mala. Ven y sálvanos, Señor, de este momento, Señor, de tiniebla en el mundo, Dios. Ven y rompe, Dios mío, la impiedad y la maldad. Y levanta, Señor, a tu pueblo en santidad, en amor, en pasión por ti, Señor, en deseo de tu presencia. Ven y ministra a cada vida, Señor, que se encuentra hoy, Señor, preocupada, angustiada, afligida. Todo aquel que tiene hoy, Señor, culpabilidad, Señor, todo aquel que viene sucio por el pecado, por el mundo contaminado. Hoy te pedimos, ven, Señor, con tu poder y restaura las vidas. Restaura las vidas, enciende la fe, aviva, Señor, el corazón de tu pueblo, Señor. Únenos, Señor, en la unidad de tu Espíritu Santo. Levántanos como tu iglesia, como tu cuerpo, como tu amada, Señor. Atavíanos hoy. Perdona todo pecado, Señor, que hayamos cometido. Limpia, Dios mío, las mentes profundamente, mi Señor. Limpia, Señor, los ojos, las bocas, los oídos, las manos de entre tu pueblo, Señor. Santifícanos, Dios, para que podamos hoy estar delante de ti, porque no queremos, Señor, un servicio más. No queremos, Señor, una palabra más. Lo que queremos es estar contigo, Dios. Y este culto, Señor, se ha dispuesto, Señor, para ti. Este culto, Señor, se ha establecido con el propósito principal de darte gloria y honor, maravilloso Dios. De que en tu trono, Señor, recibas la exaltación de tu pueblo. Tu palabra, Señor, nos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso te pedimos, ven con poder. Ven, Señor, con el socorro, la ayuda, lo que cada hijo, hija tuya necesita, Señor, en este día, en este momento. Ven con consuelo, Espíritu Santo. Ven con poder, amado Espíritu de Dios. Ven con liberación. Ven, Señor, con fuerzas nuevas, con amor, con poder, con dominio propio. Ven con tu santidad e inunda a tu pueblo de esa santidad, Señor. Ven y llénanos de esos manantiales de agua, Señor, poderosa. Ven, muévete con tu gloria, Señor, en medio nuestro. Manda ángeles en el nombre de Jesús que rodeen este lugar, que rodeen cada hogar y que estén, Señor, al tanto de esta transmisión para evitar cualquier interferencia, Señor, cualquier interrupción. Que todo esté bajo tu control y poder, Dios mío, en este servicio el día de hoy. Gracias por las oraciones, gracias por el tiempo de alabanza con nuestros hermanos
Alejandro y Paolita, Señor, bendícelos y fortalécelos. Gracias por la palabra que estás ministrando a través de tu siervo Mauricio en Neiva, simultáneamente y aquí en Canadá, la palabra que nos hablarás a todos a través de mi boca, Señor. Solo soy un siervo inútil, Señor, solamente un vaso de barro. Lléname con tu gloria para que sea tu espíritu, Señor, y no sean mis sentimientos, mis emociones, ni sea, Señor, mi humanidad interviniendo, sino que sea la gloria tuya, Dios, sobre todos nosotros. Ven con poder y acampa, Señor, alrededor nuestro, en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra que es buena, que es santa. Alabamos tu palabra, exaltamos tu palabra, reconocemos el poder que tiene tu palabra, a través de la cual fueron hechos los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Grande eres. Háblanos estos principios a nuestros corazones y grábalos en nuestros espíritus, en nuestras mentes, Espíritu de Dios. Te damos honor, te damos gloria, precioso Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo, atamos toda oposición, atamos toda opresión espiritual, atamos todo demonio que esté operando alrededor nuestro con culpabilidad, con error, con falsa profecía, con engaño, con pesadez, con sueño, con pereza. En el nombre de Jesús los enviamos al abismo y te damos gloria a ti y honor, maravilloso Rey. Muévete, Señor, en medio nuestro. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu fidelidad. Podemos confiar en ti y descansar en ti, Señor, porque Dios bueno eres, Dios grande eres. Trae consuelo al que está afligido, Señor, aquel que está triste, Señor, y enlutado. Ven, mi Señor, con tu poder y liberta. Rompe las cadenas al pecado, Señor. Rompe los lazos de muerte, Señor, y liberta, Dios mío, con mucho poder. Muévete en medio nuestro. Te creemos, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, no en lo que podamos hacer, sino en lo que tú has hecho por nosotros y lo que has prometido que harás. En Cristo Jesús, recibe gloria y honor, Señor. Aleluya. Aleluya y amén. Bueno, bendito sea el Señor, amada iglesia. Les doy la bienvenida en esta tarde ya, aquí desde London, Ontario, Canadá. Transmitimos en vivo para todo el pueblo que quiere escuchar y unirse en este deseo, en este camino que nos conduce a la vida eterna, este camino que tiene un nombre y es Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y versículo 8, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Hoy estaré cerrando el tema que prediqué durante 2 domingos anteriores. Hoy es el tercer mensaje y parte final de este estudio que hemos empezado, que se titula Éfeso. Y hoy el mensaje tiene un subtítulo abajo de Éfeso, es nuestra identidad. Entonces el título de la predicación es Éfeso y el subtítulo es nuestra identidad. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 8. Cuando estén allí, si pueden decir amén, se los voy a agradecer. Si el sonido está bien, les agradecería mucho que también nos pudieran estar dando como esa retroalimentación, ya que pues para nosotros es fundamental que cada uno de ustedes nos pueda estar allí retroalimentando. Bueno, muchas gracias. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos, muy contentos de que estén acá. Nuestro gusto, nuestro gran privilegio, predicar la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice la palabra del Señor y la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Hoy lo vamos a estar estudiando y analizando a través de la palabra de Dios que dice la Biblia de nosotros. Pienso que el hombre a través de diferentes momentos en su vida atraviesa por lugares, por espacios de tiempo en los cuales se cuestiona muchas cosas y que necesita instrucción y dirección acerca de quién es el hombre, de quién es Dios, de qué es la vida y de por qué estamos nosotros aquí en este mundo, cuál es nuestro propósito, si hay algún propósito. A lo largo de estos años sirviéndole a Dios y los años que pudimos mi esposa y yo servirle en el ministerio con los niños, con los jóvenes, nos dábamos cuenta que a medida que niños iban pasando de su etapa infantil hacia el crecimiento, ya hacia ir avanzando en edad, en temas más de la juventud y de luego convertirse en adultos, hemos podido ver cómo en esas diferentes etapas de crecimiento, muchos niños, muchos jóvenes se preguntan: ¿quién soy? ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es mi identidad? Estoy tratando de encontrar quién soy, a quién seguir, cómo ser, cómo hablar. No solamente sucede en niños y en jóvenes, también sucede mucho en parejas, en matrimonios, sucede mucho también en el nivel en el nivel eclesial, en la iglesia. Tratamos de encontrar referentes para seguir, para imitar, para adoptar cosas que vemos que son buenas en los demás, en personas que tenemos en estima, personas que respetamos o que amamos, y nos gustan las cosas que tienen y tratamos de copiarlas e imitarlas. Y así vamos tratando de definir quiénes somos, pero cuando nosotros simplemente somos como la colección o el collage de diferentes cosas de las demás personas que admiramos o respetamos, nos damos cuenta que es muy poco lo personal, que es muy poco lo que hay de nosotros como identidad, que nos define, que es nuestro propio. Nos damos cuenta que es mucho de los demás. Y yo espero que hoy Dios me conceda por su gracia poder compartir la palabra del Señor en este estudio de Éfeso, en ese aspecto que creo que es fundamental, de cómo empezamos este estudio en una alerta que Dios lanzaba acerca de recuperar pronto el primer amor por Dios, la pasión. Luego, en el culto anterior, nos encontramos con un Dios de poder, de amor, de misericordia, que quiere levantar nuestra fe y posicionarnos sobre principados, potestades, sobre gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, sobre todo imperio y dominio satánico. Dios quiere levantarnos y posicionarnos allí en autoridad para que nosotros ejerzamos aquello a lo cual Dios nos llamó, a ser nosotros luz en este mundo de tinieblas y en este mundo perdido, a mostrar a Jesús a un mundo que necesita salvación. Y en este día vamos a escudriñar mucho esta carta a los Efesios para que podamos comprender que teníamos una vida pasada antes de Jesús, pero que ahora en Cristo tenemos una vida nueva en la cual Él nos vuelve a hacer de nuevo y nos comienza a decir: este eres tú. Y es increíble cuando nosotros hemos copiado a las demás personas, llegamos a imitar su forma de vestir, sus gestos, sus palabras, a veces hasta la misma risa, la expresión corporal se nos pega de aquellas personas a quienes nosotros admiramos, pero en Cristo encontramos un diseño único para cada uno de nosotros.
Y es lo que el Señor nos quiere a nosotros definir. Y es importante que usted allí donde se encuentra hoy sentado, escuchando esta palabra, entienda que usted es especial para Dios. Y que en todo este universo, en más de 7 billones de personas que hay, de seres humanos que hay sobre la tierra, en esos más de 7 billones, usted se sienta único. En medio de millones y millones de seres humanos, cada huella digital o fingerprint es única y diferente a todas las demás. No hay 2 huellas digitales iguales en toda la humanidad. Eso quiere decir que Dios a cada uno de nosotros nos puso un sello especial. El problema es, y vamos a empezar a hablar a partir de este versículo, el problema es que cuando nosotros en el tiempo anterior a Dios estábamos en medio de tinieblas, las tinieblas habían cegado nuestra mente. Las tinieblas nos habían hecho creer las mentiras del mundo y del diablo, que somos gente ordinaria, que somos gente común, que somos cualquier otro, sin importancia, que tal vez no somos los preferidos de nuestros padres, que tal vez no somos los más importantes en la iglesia, que tal vez no somos los mejores empleados, que no somos tal vez nosotros los más destacados en la escuela, que solo somos uno más. Y muchas veces niños, jóvenes, adultos, aún gente mayor, quiere llamar la atención y tiene deseos y necesidades de afecto, de comprensión, de compañía, de cariño, pero no los encuentra fácilmente y genera situaciones en las cuales llame la atención para que la gente acuda, le acompañe, le recoja, le ayude, le levante. Entonces, muchas de esas situaciones, o de llamar la atención, o lo contrario, que es ir a esconderse, ir a ocultar sus sentimientos y sus emociones completamente, aislándose, apartándose. Ambos contrastes nos están hablando de que aquí en el interior hay un gran vacío y que aquí en el interior hay desconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros para Él. Y mire lo que dice el versículo: en otro tiempo erais tinieblas. Las tinieblas las relacionamos con oscuridad. La oscuridad la relacionamos con ignorancia, desconocimiento, miedo, temor, incertidumbre. Imagine usted, haga el ejercicio de todo lo que sucede cuando entramos en un lugar en donde no hay luz. Y eso son las tinieblas o la oscuridad, ausencia de luz. Cuando estamos en un lugar oscuro vamos a tientas, adivinando, prueba y error, prueba y error. Estamos expuestos a caer, somos vulnerables a un accidente, a golpearnos, a romper algo, porque eso son las tinieblas: desconocimiento, inseguridad, preocupación. Pero el apóstol Pablo está diciendo que en otro tiempo erais, y es un mensaje que el apóstol está hablando a la iglesia de Éfeso. El domingo anterior estuvimos hablando un poco de la historia de la iglesia de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo llega, encuentra una ciudad sumergida en la idolatría, tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Encontramos una ciudad llena de brujería, de hechicería, una ciudad en la cual el pecado sobreabundaba. Entonces, fíjese que eso es lo que algunos de nosotros éramos antes de llegar a Cristo. No todo el mundo se ha sumergido en el pecado de la misma manera. Algunos, como fue mi caso, nos sumergimos más en áreas más oscuras, en áreas más feas, más fuertes. Hay gente que ha sido más sana, más tranquila, pero a los que estuvimos en áreas de pecados más oscuros, más sucios, cuando nos encontramos con Cristo, sentimos como cuando en un lugar oscuro se enciende la luz. Todo sale en claridad y el miedo se desvanece en segundos. Y todo es
seguridad, convicción, ahora hay confianza, porque Cristo es eso, es un refugio. De hecho, Dios mismo se define así como luz. Nos dice la palabra, Dios es luz. Y si nosotros estamos en esos lugares o espacios de inseguridad, de desconocimiento, de temor por el futuro, el porvenir, cuando no sabemos realmente qué decisiones debemos tomar para nuestro futuro, pasa mucho en niños, en jóvenes y ahora en adultos también, ante las diferentes circunstancias que las crisis nos han traído. El miedo se apodera del Hijo de Dios, el miedo se apodera del hombre, y eso no es bueno. La palabra nos dice que el temor pone lazo, o sea que el miedo ata a una persona. El miedo es como una red que no permite que la persona se desarrolle normalmente, se mueva con libertad. Por eso es necesario llegar a la confianza en Dios. Y es lo que el apóstol está impulsando a la iglesia de Éfeso. Les está definiendo quiénes son ellos en Dios. Porque la iglesia de Éfeso no es una iglesia diferente a lo que hoy somos nosotros. Vivimos en medio de una sociedad donde sobreabunda el pecado. Vivimos en medio de una sociedad idólatra. Tal vez no tengamos templos gigantes como el de Diana, aunque sí hay templos idolátricos cerca de nosotros. Hay catedrales, hay mezquitas, hay templos budistas, pero también están los casinos, también están los estadios donde mucha gente idolatra un equipo de fútbol, un equipo de béisbol, se idolatra el deporte, se idolatra la tecnología, se idolatran tantas cosas. Nosotros nos encontramos en medio de esa esfera social como la que estuvo Éfeso, 2000 años después, pero siguen siendo los mismos demonios. Los mismos demonios que operaron hace 2000 años operan hoy. Lo único que ha avanzado un poco es la tecnología, es lo único que ha cambiado. Pero espiritualmente sigue siendo igual. Y nosotros, como iglesia de Éfeso, debemos hoy comprender lo que éramos antes de Cristo y llegar a esa sinceridad con Dios, si hay un antes y un después de Dios. Es necesario comprender eso. Si hay un antes y un después de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino admirable de luz. ¿De cuál luz? De la luz del Evangelio, de la luz del conocimiento de la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios nos trae dirección, nos trae firmeza, nos trae esperanza. Y la palabra de Dios se define también como la lámpara que alumbra nuestro camino, como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Entonces fíjese que todo lo que está relacionado con Dios, la palabra, su presencia, la fe en Él, nos trae luz, nos trae certeza, nos trae confianza y convicción. Pero todo lo que está fuera de Dios, lo que está cercano al mundo, lo que está cercano a las cosas de aquí de la tierra, a las situaciones del día a día, se relacionan mucho con las tinieblas, lo desconocido, lo temeroso, la incertidumbre, la desconfianza, la sospecha, tantas cosas. Y el apóstol nos está diciendo acá que ahora somos luz en el Señor y nos está definiendo una identidad. Éramos y ahora somos. Es importante que usted allí en casa pueda decir con confianza, usted que ha creído en Cristo, usted pueda decir, soy un hijo de Dios. Y entender lo que eso implica, ser el hijo del ser supremo de toda la creación. Aquel que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. El Dios omnipotente, que no tiene límite, el Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios es mi Padre. Él es mi Padre. No solamente es mi Dios, sino que es mi Padre. Y como Padre me ha dado una herencia. Como Padre me ha dado una posición. Como Padre me ha extendido su mano, su abrazo. Ahora Él es mi protector, mi guardián, mi refugio. Él es mi esperanza, Él es mi fuerza. En Él yo puedo descansar. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Y es muy buen Padre.
Y así se está presentando, y lo que el apóstol le está diciendo a una iglesia que está siendo atribulada, una iglesia que está realmente siendo perseguida, una iglesia a la cual el apóstol no les reprocha nada. De hecho, el apóstol, capítulos anteriores, resalta en ellos el amor y la fe que ellos tenían para con Dios. El amor y la fe que ellos tenían para con Dios. En cuanto a la identidad de quiénes somos nosotros como hijos de Dios, permítame decírselo a través de esta carta, lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso de quiénes éramos nosotros en Dios. Vamos al capítulo 1, y allí vamos a escuchar de la misma palabra de Dios, vamos a escuchar quiénes somos nosotros para Él. Número 1, como hijos de Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual es nuestra. Eso está en el capítulo 1, versículo 3. Número 2, hemos sido escogidos. Eso está en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir? Que los recursos del cielo son nuestros. ¿Qué recursos hay en el cielo? Protección, libertad, sanidad. Para nosotros está el crecimiento espiritual, algo que también el apóstol trata en esta carta. Para nosotros está la madurez espiritual, para nosotros está la certeza. Tal vez algunos anden en caminos que son pantanosos, en caminos que son inciertos. Proverbios 14, 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero nosotros andamos en un camino de luz, de seguridad y de convicción, porque esas son las bendiciones espirituales que están preparadas para nosotros. Como son espirituales, hay que desatarlas espiritualmente. ¿Cómo? Número 1, a través de la fe. Usted debe creerlo, que Dios le ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir? Que usted era el más sucio de los pecadores. Hay limpieza de pecados para su vida, hay perdón de pecados. ¿Qué significa que mi pecado es perdonado por Dios? Que ya no soy culpable delante de Dios, ahora soy inocente. Pero no solo eso, sino que la mancha, la suciedad del pecado también la quita de mí. Y ahora estoy en inocencia, en pureza, en santidad para Dios. Él me da una mente nueva, Él me da un corazón nuevo. Él limpia mi cuerpo aún de inmundicia. Conocemos múltiples testimonios de personas de la brujería convertidos al cristianismo, de personas que eran sicarios, asesinos, convertidos al cristianismo, de personas borrachos, de drogadictos, de homosexuales, de cualquier sector de oscuridad que hayan sido sacados a luz, han sido transformados por el poder de Jesucristo, porque su sangre tiene todo el poder del universo para hacer nuevas todas las cosas. Y el Espíritu Santo le es dado a todo aquel que pone su fe en ese Dios, en su Hijo, en Cristo, en la cruz. Y el Espíritu Santo es el que regenera, el que cambia todo el interior de esa persona. No sé cuántos pueden decir amén. Entonces, fíjese lo que significa ser bendecidos con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual es nuestra. Hay un momento de miedo, de temor, podemos pedir ángeles en el nombre de Jesús. Hay un momento de tristeza, podemos pedir alivio, consuelo y gozo y esperanza en medio de ese momento. Toda bendición espiritual es para nosotros, porque somos hijos de Dios, porque nos dice también como identidad que Él nos escogió. Él nos escogió. Como cuando usted va a un dealer a escoger el que será su carro, usted empieza a mirar, escoge el color, escoge el modelo, este me gusta, este no me gusta, hasta que llega a lo que usted quiere. Así fuimos escogidos nosotros por Dios. Él nos llamó y nos escogió. ¿Por qué? Porque Él, que conoce el futuro, sabía quiénes a su llamado iban a decir amén, yo voy a creer en Él. Estoy sucio, estoy perdido, pero en Él hay esperanza. Yo voy a abrazar la salvación que me quiere dar. Y eso le complace a Dios. Aquellos que aman a Jesús o que amamos a Jesús, Dios, dice la palabra, nos ama a nosotros. Tenemos el amor de Dios porque amamos a Jesús.
aún sin haberlo visto, sin haberlo conocido personalmente. Hace 2000 años estuvo físicamente, hoy está en espíritu en medio nuestro, viene y se presenta ante nosotros, pero hemos sido bienaventurados según su propia palabra por creer sin verlo. Entonces fíjese cómo todas estas bendiciones espirituales a través de actos espirituales se reciben para nuestras vidas. Por eso un ayuno es muy poderoso, porque en medio del ayuno uno se mete con Dios a sacar la suciedad que hay en el corazón de uno, a romper todas esas ataduras al pecado, a romper esos lazos que lo ataban a uno hacia lo malo, hacia personas, hacia cosas, hacia situaciones, hacia malos hábitos, hacia cosas desagradables a Dios. Y en un ayuno se rompe todo eso. ¿Cómo? A través de la fe. Entonces lo espiritual lo recibimos haciendo cosas espirituales. Él nos escogió. Tercer punto, fuimos predestinados por Él. ¿Qué significa? Que hay un plan previamente de Dios trazado para nuestra vida. Eso no quiere decir que estemos obligados a seguir ese plan, no. La salvación es algo voluntario. Dios nos dio la libertad de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Nos ha dicho la palabra, escoge pues tú. Escoge pues. Pero Dios tiene un camino trazado para nosotros. ¿Qué quiere decir? Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando yo comparto con mi esposa, cuando la miro, cuando hablo con ella, cuando la escucho, cuando salgo con ella, yo siento que ella es la persona que Dios escogió para mí. Ella sabe que antes de ella yo fui un hombre de mundo, un hombre pecador y que pasé por múltiples pecados. Ella lo sabe muy bien. Pero entre todos esos caminos que había y malas ofertas que había delante de mí, Dios en su misericordia abrió mis ojos y me hizo entender que era ella la que Él había escogido. Y nos puso juntos de una manera sobrenatural, porque yo la conocí a ella de una manera increíble, muy difícil de creer. Pero Dios nos puso juntos. Y hoy, después de ya casi 15 años de matrimonio, de andar con ella 18 años de andar con ella, hoy me siento más enamorado que nunca de la mujer que Dios me dio. Y eso es algo que también el apóstol habla aquí en la palabra. Le habla a los matrimonios y les enseña cómo el matrimonio ha sido diseñado por Dios. Por eso en el matrimonio hay satisfacción, por eso en el matrimonio hay unidad, hay integridad, hay complemento, por eso en el matrimonio hay placer, hay gozo, hay alegría, hay compañerismo. Todo eso hay en el matrimonio porque fue diseñado por Dios para prepararnos a su iglesia para el día que nos casaremos con Cristo y seremos uno. Entonces en el matrimonio uno aprende a morir al egoísmo, uno aprende a morir a su pasado, uno aprende a dejar la vida anterior y a seguir ahora con esa persona que Dios escogió para mí. Por eso el matrimonio no puede ser tomado a la ligera, porque me gustó, porque yo creo, porque me parece. No, el matrimonio no puede darse por sentimientos, el matrimonio tiene que darse, es algo espiritual, tiene que darse por demostraciones espirituales, confirmaciones divinas de que son el uno para el otro. Eso es el matrimonio. Y entonces, aquí en el versículo 5 también nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él nos predestinó para que por la fe fuéramos hechos parte de su familia. O sea, usted puede estar en este momento solo, abandonado, mujeres que fueron dejadas por sus esposos, hijos que fueron abandonados por sus papás, no están solos en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora son parte de una familia maravillosa, llamada la familia de Dios, llamada iglesia, llamado el cuerpo de Jesucristo. Y Él nos predestinó, Él hizo un plan previo, perfecto, para que nosotros llegáramos al momento de conocerlo, al momento de entregarnos a Él, y Él mostrarnos ese camino que seguiríamos, conociéndolo, amándolo, limpiándonos, fortaleciendo nuestra fe, trayendo a otros a ese mismo camino, siendo instrumentos de salvación para otros y caminando en el propósito que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y lo increíble de esto es que es desde antes de la fundación del mundo.
Dese cuenta cómo Dios va definiendo nuestra identidad. Versículo 6, nos hizo aceptos. ¿Qué significa ser aceptado? Bueno, pues lo contrario a ser rechazado. Usted va y se presenta en un trabajo, no, lo rechazaron, no le dieron el trabajo. Usted tiene deseos de iniciar una relación con una persona y dice, ay, yo quiero una relación contigo. No, yo no quiero. Antes en el mundo, yo me acuerdo de niño, a uno le gustaba la niña y le decía, ay, yo quiero ser tu novio, ¿me aceptas? Y la niña decía, no, no te acepto. O decía, sí, sí te acepto. Entonces ser aceptados en Dios significa ser acogidos, ser bienvenidos a su familia. Una familia que no tiene fin. Una familia que estará en la eternidad por siempre, gozando de todos los privilegios que hay en el reino preparado para nosotros como hijos suyos. Somos aceptos, versículo 6, versículo 7, tenemos redención. ¿Qué es esto? El perdón de los pecados. ¡Qué gran beneficio, mis hermanos! El perdón de pecados lo puede usted traducir en términos terrenales al perdón de deudas. Y suponga usted que debe casa, que debe carro, que debe muebles, que está, mejor dicho, de acá, haciendo cuentas, diciendo, wow, el trabajo que tengo no me basta, necesito un part-time, necesito otro, ¿quién me va a sacar de estas deudas? Suponga que le llegue un documento diciendo, hay amnistía, es libre de todos sus pagos. ¡Wow, qué felicidad! Parte de las bendiciones grandes que Dios me dio en medio de esta pandemia, cuando vendimos la casa, fue poder pagar el mortgage de esa casa y no deberle un centavo a los bancos y decir, ya estoy libre. Hermanos, es un descanso impresionante no tener la obligación mensual o biweekly, porque muchas veces hay que hacer pagos cada 2 semanas acá y libertarse uno de eso. Ahora imagínese ser libre del pecado, del crimen en contra de Dios, de eso que me da pena confesarlo, de eso que a veces yo no quisiera que nadie, ni siquiera mi pastor, me da pena que mi pastor supiera ese pecado que yo tengo. Y Dios dice, yo los perdono, limpio esos pecados con mi sangre. Fíjese lo que somos nosotros en Dios. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Quién podrá conocer la voluntad de Dios para cada situación, para cada momento de la vida? Aquel que es su hijo, aquel que le busca, que le ama, que le cree. Podemos conocer el misterio de su voluntad. Entonces fíjese cómo se ha definido realmente la identidad de un hijo de Dios. La santidad, la pureza, el amor, la bondad con que camina un hijo de Dios. En el versículo 15, el apóstol Pablo resalta la fe, el amor que tiene la iglesia y que tienen unos por los otros. Dice Efesios 1:15, me pasé la hoja, pero aquí está. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros. ¡Wow! Tremendo. Qué lindo que seamos reconocidos por ser gente de fe en Jesús. Hay una gran diferencia. Hay gente que tiene fe en que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene fe. No, es tener fe en Jesús. Tener fe en que cuando yo caiga Él será el que me levante. Tener fe en que cuando yo voy a orar, Él quiere escuchar mi oración. Hermanos, cuando uno está afligido, cuando uno está dolido, es muy, muy difícil centrar la mente, el espíritu, para llegar a entender que Él está allí. A veces las emociones se desbordan y uno se llena de pensamientos que no son de Dios. Duda, incertidumbre, angustia, todo lo que está relacionado con las tinieblas. Pero llega en un momento la misericordia de Dios, su presencia, y es la luz que se enciende. Y decimos, no estoy solo, no estoy perdido. Si siento su presencia es porque Él está aquí conmigo. Y si usted llega a un momento tan difícil en su vida donde no sienta la presencia, puede ir a la palabra de Dios y encontrarlo allí. Y encontrar que mientras haya vida hay esperanza, como nos dice la palabra del Señor. Todo esto nos define a nosotros como hijos de Dios. Por eso es importante mantener siempre la fe, mis hermanos. Y esto es cercano
al primer amor. La fe obra por el amor. Y el amor por Dios se va a traducir en amor por nuestra familia, en amor por nuestra iglesia, en amor por los perdidos. Es así de sencillo, mis hermanos. El que está en esa comunión con Dios quiere hablarle de Dios a una persona que está perdida. Aún sin siquiera pensarlo, proponérselo, se la encuentra y siente en su corazón la voz del Espíritu de Dios que le dice, háblale la palabra. Y le fluye. ¿Por qué? Porque está conectado. Está conectado con Dios. La fe está viva, ardiendo. El amor está vivo, está ardiendo. Entonces puedo compartir el Evangelio con otros. Y de esto, de la identidad, me gustaría que hiciera un separador allí en Efesios 1 y leyéramos, tal vez como comenzamos este estudio, en Apocalipsis 2, el mensaje a esta misma iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Y mire lo que dice a partir del versículo 2 el Señor. Dice, yo conozco tus obras, o sea, todo lo que tú haces, pero mire lo que le resalta. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces aquí el Señor Jesucristo está describiendo lo que Él ha visto de su iglesia de Éfeso. Y hay básicamente dos cosas que repite acá. Número 1, el arduo trabajo, y número 2, la paciencia. Ambas las repite el Señor, las menciona en dos ocasiones, el arduo trabajo y la paciencia. Pero en contraste a todo esto que el Señor resalta como algo bueno de la iglesia, el Señor viene con una acusación muy grave, y en el versículo 4 les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y dónde está el equilibrio de lo que tenemos bueno, lo que tenemos malo, y cómo nosotros volvernos a levantar en Dios? Aquí en la misma solución que el Señor nos da en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese recuerda, que son palabras de Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. No es nuevamente resaltar el activismo, que es el problema que realmente alejó a la iglesia de Jesús, el activismo, el hacer muchas cosas para Dios pero sin Dios, o sea, una especie de religiosidad, estar tan ocupado en las cosas de Dios que ya no tengo tiempo para mi Dios. Es algo que no es sano, que no es bueno, puede llevar a la muerte espiritual. Entonces el Señor Jesús está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído, o en otras palabras, recuerda quién eres, tu identidad, fe, amor, y tengo toda bendición espiritual en el Señor, necesito ir a Él porque mis recursos espirituales están bajando, estoy ocupado en lo terrenal y lo espiritual está bajando. Tengo toda bendición, como me lo decía Efesios 1. Él me escogió, más que para ser siervo, más que para cualquier cosa o ministerio en lo que yo trabaje. Él me escogió, como dice también aquí Efesios 1 en el versículo 4, en el versículo 6, para ser hecho parte de su familia. O sea, Dios está diciendo, no te olvides que eres familia, que las familias tienen una gran característica y su unidad, su compañerismo, su comunión. Y es lo que Dios quiere con nosotros, compañerismo, comunión. Es lo que Dios desea con nosotros, compartir con nosotros, más que hagamos cosas para Él. Entonces aquí le voy a lanzar algo que pues no es mío, es algo que el Señor pues puso en mi corazón. Dios está más preocupado en lo que somos que en lo que hacemos. Lo que somos y no lo que hacemos. Preocúpese, mi amado hermano, mi amada hermana, en ser más que nacer. Porque personas aún sin fe en Jesús pueden hacer las mismas cosas que nosotros hacemos. Sí. Pero ser un hijo de Dios
es aquello que únicamente la Escritura nos define, cuando permanecemos unidos a aquel que nos salvó. Él es nuestro pensamiento, Él es nuestra esperanza, Él es el primero en nuestros planes. No movemos un dedo sin Él, no lo hacemos, todo lo ponemos en sus manos. Él es el que nos dirige, no es el que nos respalda, es el que nos dirige, el que va al frente. Respaldar significa que Él va detrás de nosotros. No, cuando le digo respáldame, le estoy diciendo yo voy adelante y tú vas en mi espalda. No, Él es el que dirige, mis hermanos. Y esa dirección trae una relación más firme, más fuerte con Dios, porque nos hace depender de Él. Cuando somos fuertes, cuando todas las cosas en nuestra vida están bien, nos encontramos en lugares de peligro espiritual, porque es en la necesidad y en la debilidad donde más buscamos y más clamamos y más dependemos de Él. Esto es algo bíblico, le pasó al pueblo de Israel. Cada vez que ellos prosperaban y crecían y estaban seguros de los enemigos, volvían a ir a los ídolos. El pecado se disparaba en la nación y volvían a levantarse los enemigos, venía otra vez la guerra, la aflicción, la debilidad, y ellos volvían a clamar a Dios. Esa es la historia del pueblo de Israel. Y si está allí es porque esa Israel ahora somos nosotros en Dios. Y sucede muchas veces con el cristiano, cuando no tiene trabajo, cuando está en un problema legal, cuando está en un problema de salud, cuando alguna situación familiar, lo que sea que le esté aconteciendo mal, la persona busca a Dios. Pero cuando todo está relajado y todo eso lo menciona, dice muchas cosas del Señor, pero no es uno con Él, que es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. En Mateo 7, 21 al 23, lo puede usted leer allí conmigo. El Señor resalta mucho la diferencia entre el ser y el hacer. Ser y hacer. Y es una gran advertencia. Mire lo que dice, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el que es obediente. El que es hijo, no el que dice y hace cosas como si lo fuera, sino el que es. Y dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué significa? Hacían las cosas de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos hacían muchas cosas espirituales, claro, como el activismo de la iglesia de Éfeso. Tenían grandes obras que el Señor aplaudió. ¿Profetizar está mal? Bueno, si yo profetizo de parte de Dios porque Dios me dio algo para hablar, es maravilloso, es una gran bendición. Dios quiere que lo hagamos. No está mal profetizar. ¿Está mal el hacer milagros? No, al contrario. El echar fuera demonios primero. No, al contrario, el Señor quiere que el reino de luz vaya avanzando y el reino de las tinieblas vaya retrocediendo. O sea, el echar demonios es algo maravilloso. Es algo bueno que Dios quiere que hagamos. O sea, profecía, es muy bueno hacerlo. Echar fuera demonios, claro, el poder de Dios libertando las vidas. Y el hacer milagros, ni que se diga. Están las sanidades, están los milagros creativos, están tantas maravillas de Dios que Él quiere que nosotros hagamos. El problema es que los que lo estaban haciendo no eran hijos de Dios. Decían que eran hijos de Dios, pero su corazón no estaba con Cristo. ¿Por qué? Porque en las palabras del Señor se va a definir lo que ellos eran. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué es conocer según la palabra? Y aquí, en el contexto y en el idioma original, es el matrimonio. El acto íntimo, unidad, o lo que hablaba de la familia. Nada más hermoso que sentarse uno con su familia a disfrutar. Así sea un bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, en familia. Cuando hay una reunión en la cual se abraza uno con sus hermanos, con sus hijos, con la gente que uno ama, con sus padres, se reencuentra y habla y recuerda aquellas aventuras del pasado y viene un momento hermoso de familia. Cuando eso se da bajo la paz, bajo el amor, bajo los vínculos que Dios quiere que realmente tengamos,
Por eso en la familia debe existir el perdón, debe existir el olvido. Por eso en la familia no debe haber resentimiento, rencor, culpabilidad. Todo esto se tiene que echar a la basura. Todo esto tiene que hacer parte del pasado del Hijo de Dios, de la familia de Dios, tiene que hacer parte del pasado. Hay que pasar una hoja nueva, a pasar la hoja y empezar a escribir una historia nueva. En esos momentos en que la familia está unida, hermanos, uno no quisiera que el tiempo se acabara. Es lo que Jesús está hablando. Le está reclamando a ellos todo este poder porque ustedes, claro, como mi iglesia, tenían toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual tenían. Y se dedicaron a hacer tantas actividades y se dedicaron a hacer lo que yo quiero que hagan. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Pero se les olvidó estar conmigo. Su amor se apagó y se convirtieron nuevamente en lo que eran antes. Recuerden cómo empezamos este servicio, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. ¿Qué es esto de que erais tinieblas? Lo que Jesús les dice acá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces dése cuenta que nosotros el hacer la maldad, el hacer parte de las tinieblas debe formar el pasado en nuestras vidas y no el presente. Y ese es el desafío del cristiano. Ese es el desafío que el Hijo de Dios tiene. Luchar contra su carne, perseverar, resistir al diablo, huir de la tentación. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos carne, que si no sometemos al Señor, que si no buscamos en oración, en comunión con Cristo, en adoración, en la palabra, en el meditar en Él, si nosotros no tenemos ese espacio de intimidad con Dios, vamos a terminar nuevamente siendo las tinieblas de las cuales Él nos sacó. Es inevitable. Por eso vemos cristianos que recaen en un pecado. Y ahora, como diría la palabra, como el perro lavado vuelve a su vómito, como el perro vuelve a su vómito y el puerco lavado vuelve a su lagar, así el necio repite su necedad. Hay gente que salió de las tinieblas, perdió la comunión con Cristo, se ocupó tanto de tantas cosas que regresó otra vez a las tinieblas. Pero desafortunadamente dice la palabra que el postrer de ese hombre, el estado postrero, o sea, el estado después de haber sido limpiado por Cristo y regresar a las tinieblas, viene a ser ahora peor. Entonces, mis hermanos, quisiera cerrar este mensaje allí en Efesios capítulo 1 para que entendamos lo que nosotros somos en Dios, a qué hemos sido llamados, y nos mantengamos firmes allí, nos mantengamos firmes. Hice un estudio completo de la carta, en la cual capítulo a capítulo saqué los aspectos más importantes. No los puedo mencionar todos porque sería un estudio bíblico bastante largo, pero sí les voy a dar algunas claves. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: fuimos sellados con el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa ese sello? Es esa marca, es esa distinción. Si hay algo que distingue hoy en día los principales productos, es la marca. Es lo que más se trata de posicionar en el mercado. Una marca, posicione la marca. Y una vez hay una marca posicionada, ¡wow!, vale muchísimo. Usted, el valor que tiene es el sello del Espíritu Santo de Dios en su vida, que dice que usted es precioso para Dios, que usted es hermoso para Dios, que usted ha sido lavado, que usted ha sido escogido, que usted ha sido perdonado de sus pecados y que hay caminos y propósitos para su vida. Nunca lo olvide, mi hermano. Hay un camino maravilloso para usted preparado en algo que lo que Dios lo quiere usar a usted. Por eso Dios le puso sus talentos, cada una de sus cosas. Usted va a encontrar su propia forma de reírse y es una forma única, diferente a la de los demás. Pero usted debe combatir todos estos pensamientos en su mente. Es aquí donde están los pensamientos, es aquí donde está el campo de batalla del cristiano. Por eso Pablo en el capítulo 6 termina hablando de la armadura de Dios, y dentro de la armadura de Dios está el casco de la salvación. ¿Qué significa? Que cuando yo sé que he sido
predestinado, escogido, llamado, que creí en el Evangelio de mi Señor y que voy a caminar para su voluntad, no importa las mentiras que el diablo me diga, no importa lo que el diablo trate de meter en mi mente están grabadas son las promesas de Dios, está el sello del Espíritu Santo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, está el sello de que soy de Dios, de que he sido aceptado por Él, de que ahora hago parte de su familia, de que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, de que mi familia puede alcanzar la salvación y va a alcanzar la salvación si yo persevero en la fe, si yo les amo y les predico la palabra de Dios con fidelidad, si yo los dejo en manos del Señor. Hay salvación para la familia. Entonces, todo esto hace parte de lo que Dios nos habló a nosotros, que somos para Él. Nunca lo olvide. Y nos ha puesto, Efesios 1, 21 al 23, nos ha puesto como autoridad suprema. Nosotros somos la autoridad de Jesucristo en esta tierra, autoridad espiritual, no se lo olvide. Nosotros no estamos para ser presidentes de gobiernos y eso, bueno, si Dios tiene un plan especial, pues ya será el Señor el que decida eso. Pero no, la autoridad a la que estamos mirando aquí en la palabra es autoridad espiritual, sobre principados, potestades, sobre el reino de las tinieblas. ¿Qué más hizo Dios? Capítulo 2, versículo 1, nos dio vida. Versículo 3, éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Versículo 4 y 5, nos amó aún estando muertos en delitos y en pecados. Versículo 10, somos hechura suya. ¿Qué significa? Imagínese que usted es un jarrón precioso, muy valioso, porque usted costó la sangre de Cristo. Dios dio su vida por usted. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en salvarlo a usted que está allí escuchando. Jesús pensó en usted. Jesús le ama y le ama con todo su ser. Por eso, si usted cree en el Evangelio, le pide perdón por sus pecados, se aparta de Él y le entrega su corazón, Él le va a dar una vida nueva, una vida maravillosa en esta tierra y vida eterna en el cielo. Él tiene un propósito grande en su vida. ¿Por qué? Porque somos hechura suya y somos sellados con el Espíritu Santo. Así es que nosotros tenemos acceso a estas promesas por la sangre del Señor Jesús. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6, somos coherederos, coparticipantes de la promesa con Cristo. Versículo 12, tenemos seguridad de acceso con Él por medio de la fe en Él. O sea, tenemos confianza en Él. Capítulo 4, comienza lo que es realmente la vida del cristiano. El cristiano debe vivir en unidad con su iglesia, en unidad con su familia, en unidad con Dios principalmente, creyendo que hemos sido todos hechos parte de un solo cuerpo llamado su iglesia. Y a partir del versículo del capítulo 4, versículos 22 al 32, quisiera dejárselo como tarea para que usted allá en casa lo leyera. Allí está la clave de lo que significa dejar el viejo hombre y andar como hijo de luz. Allí el apóstol, lleno del Espíritu Santo, nos da una idea de lo que tenemos nosotros que conservar en el pasado: iras, contiendas, lascivias, los pecados, todo eso, mantenerlo en el pasado. Y cada vez que eso trate de salir nuevamente a la superficie, será el indicador de que nos falta presencia de Dios, de que nos falta presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso trate otra vez de salir a la superficie, Señor, esto está tratando de volver a mi vida. Lléname, Señor, lléname. Mengua mi carne, mengua mis pasiones. Libértame completamente, Dios, para que yo pueda andar como hijo de luz, a lo cual tú me llamaste, Señor. Eso mantiene un avivamiento en una relación con Dios. El temor del Señor es algo maravilloso. Temor a fallarle, el temor a pecar contra Él. El sello del Espíritu Santo es su voz en nuestro interior que nos dice: hey, ojo con esto, no lo hagas. O cuando usted hace algo malo, ¡pum!, siente de una vez allí la convicción del Espíritu y usted pide perdón. Enseguida: oh Señor, perdóname, yo no voy a hacer esto más, perdóname, te lo ruego, dame la fuerza para no hacerlo más. Entonces, todas estas son claves para mantenerse en el primer amor por Jesús, en el deseo de agradarlo en todo tiempo, en el deseo de no fallarle.
es básicamente lo que Dios nos ha regalado. Quisiera terminar, mis amados hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15. He mencionado en los dos mensajes anteriores, he mencionado este versículo, pero no lo leí completo ni tampoco lo contextualicé, y quisiera poderlo hacer para cerrar ya esta serie de mensajes. Capítulo 15, versículo 32, 1 Corintios 15, 32. Dice, os aseguro, y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La esencia de todo lo que hacemos en Cristo es la preparación para el día de la resurrección de entre los muertos, sabiendo y entendiendo que toda obra que nosotros hemos hecho en esta vida será juzgada. A los que hemos creído en Cristo, todo lo que hicimos antes del Señor, en cuanto a pecados, todos esos pecados fueron borrados y tenemos una historia nueva. A partir del día que creímos en Cristo, nuestra vida se empezó a escribir. Cada pecado que hemos cometido allí está registrado y responderemos delante del Señor por eso. Pero al igual que lo vimos en la carta del Señor a Éfeso, en Apocalipsis, el mensaje, allí se nos verán las cosas buenas y las cosas malas, y habrá un balance, un cruce de cuentas entre cosas buenas y cosas malas, y de ahí saldrá realmente galardones, saldrá el lugar donde viviremos en el cielo, tantas cosas. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos cada día para el Señor, entendamos que si tenemos dones, que si tenemos talentos, no los podemos esconder, no los podemos guardar. No lo hagamos, no lo hagamos. Al contrario, seamos humildes, aceptemos el gran favor que Dios ha tenido de nosotros, al llamarnos de las tinieblas, al darnos la fe para creer en Él. Si algunos de nosotros pasado por etapas de religiosidad, de tibieza espiritual o de haber dejado el primer amor, volvamos cuanto antes al Señor, corramos a sus pies de amor, escuchemos hoy esta palabra con fe y démosle gracias, no al pastor sino al Señor, y digamos gracias Señor porque hoy me has hablado y me haces entender que yo necesito una vida de avivamiento, que yo no me voy a dejar llevar por las circunstancias. Si hay crisis, yo no voy a dejar que el miedo invada mi corazón y me llene de tanto miedo que huya de las cosas de Dios. O si hay prosperidad y abundancia, yo no voy a dejar que eso enfríe mi amor y me vuelva yo un tibio espiritual, que me guste el mundo y que no. Vamos a pedirle a Dios avivamiento, intimidad con Él, unidad con Él. Cuando una familia se separa, cuando una familia se van unos por un lado y otros por otro, hermano, el amor se empieza a bajar y a bajar y a bajar. Cuando un matrimonio deja de tener realmente ese espacio en el cual el hombre y la mujer están a solas para hablar, para expresarse sus sentimientos, para compartir, para encontrar soluciones, para proyectarse, para orar juntos, para buscar la voluntad de Dios, para realmente mirar cómo está la crianza de los hijos. Cuando el matrimonio deja eso, la relación empieza a enfriarse y empiezan a venir los problemas. Asimismo, si nosotros rompemos este vínculo con Dios, necesitamos cuanto antes volver a Él, que es un Dios misericordioso de amor, que está lleno de compasión por nosotros para atendernos cuando vengamos a Él, para extendernos la mano y levantarnos. El apóstol Pablo está diciendo ese mensaje aquí. En Éfeso batalló espiritualmente, él daba todo lo que había en él, y esa batalla espiritual era para prepararle al Señor una iglesia preciosa, como si fuera una novia para casarse con Él. Eso es lo que el apóstol está tratando de decir acá. Y en medio de este mensaje hay un versículo impresionante que nos hace a nosotros aterrizar y reaccionar, en lo cual está ahí en el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nos hace la separación el Espíritu de Dios entre lo que son las cosas de la carne y las cosas del Espíritu, lo que es el hombre de la tierra y lo que es el hombre celestial.
lo que es el hombre que nacimos cada uno de nosotros en pecados y en tendencias hacia lo malo, y lo que es la nueva creación en Dios. ¿Usted quiere una nueva identidad? Busque la identidad en Cristo. Busque la identidad en Cristo. Un espíritu vivificante. ¿Qué es un espíritu vivificante? Que todo lo que toca le da vida. Pero ¿qué es el alma viviente? Que todo lo desea, todo lo quiere, todo es para sí mismo. El egoísmo, el estar centrado únicamente en sí mismo. Eso es algo que Dios quiere romper. Y si usted está pasando en este momento por algo similar, mi hermano, es una manifestación de que su primer amor no está encendido, de que usted necesita caminar con Cristo, porque Cristo se da. Cristo se da, y Cristo en nosotros, eso es lo que quiere hacer, hacernos vehículos de su amor, vehículos de salvación para tantas personas a nuestro alrededor que necesitan este mensaje de esperanza y de aliento. Para eso estamos en esta tierra. Vamos a levantarnos como iglesia, vamos a orarle al Señor y a pedirle que estos mensajes hayan quedado grabados en nuestros corazones, que podamos hoy tomar nuestra armadura del Señor, que podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que podamos volver a la esperanza, a la fe, al orar con fe, con pasión, al volver a creer la Escritura cuando la leemos, a pedirse de hambre de Él, de su presencia, de su palabra, al avivar la comunión con Él, la alabanza a solas con el Señor. Vamos a hacer esto, amada iglesia, cada uno es el mensaje que el Señor puso hoy para nosotros. Y al final el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 19, él pide oración por él mismo. Nunca olviden orar y pedirle a Dios por sus autoridades espirituales, porque nosotros somos el principal objetivo de Satanás. Nosotros estamos encabezando la lista del enemigo para la destrucción, para el ataque, para la guerra. A veces tenemos noches que son terribles, mis hermanos, de opresión espiritual, de sueños terribles, de persecución, de cosas muy fuertes, porque el principio es: haz caer al pastor, o derriba, hiere al pastor, dijo el Señor Jesús, hiere al pastor y serán esparcidas las ovejas. Entonces, por eso la unidad fundamental. Ustedes, amada iglesia, nosotros como pastores, autoridades de parte del Señor, pero todos iguales delante del Señor, todos en el mismo plano. Simplemente todos en amor, unos por los otros, en unidad, sabiendo que tenemos que echar esta obra adelante. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a poner delante del Señor todas estas cosas, y usted va a encontrar hoy descanso y ese refrigerio en el Señor. Padre, te doy gracias por haberme permitido predicar tu palabra, mi Señor. Estoy muy agradecido contigo, Dios, muy agradecido, Señor mío y Dios mío. Sabemos que tú escuchas oraciones y que tú respondes, Señor, con perfección, haciendo siempre tu voluntad. Y es a lo que queremos llegar, a poder hacer tu voluntad, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Permite, Señor, que estas palabras las podamos escuchar nuevamente y grabar quiénes somos en Dios, la identidad que tenemos. El solo hecho de pensar que hemos sido escogidos por ti, que hay un plan previo para que caminemos en Él. Es maravilloso, Señor. Llévanos a eso, a poder caminar en ese plan, en ese propósito, de poder cumplir el propósito para el cual nos enviaste, Dios. Danos las fuerzas. Espíritu Santo, llénanos, mi Señor. Parte de las recomendaciones del apóstol Pablo era esa, que no nos embriagáramos con vino o con las cosas de este mundo, sino que fuéramos llenos de tu Espíritu. Y es lo que necesitamos, Dios. Perdona tanto activismo entre nosotros. Perdónanos el hablar tanto, Señor, y el ser tan poco. Queremos ser adoradores y agradarte con nuestra vida, con todo nuestro ser. Queremos llevarte, Señor, siempre en el corazón y en la mente, y estar dispuestos a compartirte con todos los demás, a llevar este mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas noticias de salvación al mundo que está perdido. A cualquiera, Señor, que nos pongas en la calle, en el bus, en el trabajo, en el parque, donde sea. Úsanos, Señor, para predicar esta palabra, Dios, mensaje de amor y de esperanza a un mundo afligido y angustiado. Gracias, poderoso Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, dejando todas nuestras cargas ante ti y recibiendo fe nueva y amor nuevo, Señor, en el nombre de Jesús, restaurando nuevamente, Dios,
reviviendo esa relación contigo, vivificando, Señor, aquello que se había muerto en Cristo Jesús. Gracias, poderoso Dios. Recibe nuestros diezmos y ofrendas, Padre mío. Recibe, Señor, la generosidad de tu pueblo y todo lo que te presentamos, que es para ti, Jesucristo. Y úsalo con poder, Señor, para que tu reino crezca. En tus manos estamos, poderoso Dios. En Cristo Jesús te damos gloria, te damos gracias y honor, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, amada iglesia, muchas gracias por este tiempo. Quiero, antes de terminar, agradecer a todos los que estuvieron orando por familiares que han estado enfermos por el COVID. Esta mañana, hace realmente unos minutos antes de la predicación, recibí un mensaje. Mi prima Isabel murió de COVID, y mi hermano ha estado también en una recuperación lenta, delicado de salud. El COVID lo golpeó y lo dejó bastante delicado. Quiero pedirles que no solo oren por nuestra familia, sino que recapaciten cómo están manejando las cosas en medio de esta pandemia. Sé que hay gente que yo no sé qué puedan tener en sus cabezas, que niegan lo de esta pandemia, han armado que son conspiraciones, y hermanos, la pandemia es real y está matando muchísima gente está muriendo. Cuando apenas doy una pasada por el Facebook, veo mensajes de personas conocidas, cada rato, publicaciones: murió mi papá, murió compañeros del colegio, vecinos de donde nosotros vivimos, gente que está muriendo por este virus. Es un virus real, es muy agresivo. Aún nosotros estamos en momentos muy frágiles. Por favor, sean sabios, usen todas las medidas de precaución para que este virus no vaya a llegar a ustedes. Aún personas que les ha dado el virus una vez y les fue bien, a la segunda vez que los golpeó los dejó terriblemente mal. Y hermanos, son muchísimos los casos de personas conocidas, cercanas a nosotros, y aún ya familia nuestra que ha muerto de esto, que es un juicio tremendo de Dios para la humanidad. Por favor, mantengan todas sus restricciones, cuídense de esto, sean prudentes, hermanos. La prudencia es de un hijo de Dios. Y si usted se encuentra con un amigo, un familiar o alguien que le dice que no, que eso no es nada, que déjelo. La Biblia dice: delante del necio calla. No pierda su tiempo hablando con esa persona insensata, necia. Al contrario, que Dios tenga misericordia de esa gente para que no se les muera un familiar o no les pase algo bien terrible por andar en eso, porque esto es algo terrible y es una calamidad para el mundo entero, mis hermanos. Así es que quiero dejarlos con este mensaje para que por favor manejemos esa prudencia. Les amamos, mi esposa y mis niños les envían su saludo. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.